Usted tiene 85 años, ¿verdad? Vale. Bueno, cumplo dentro de 10 días. Cumple dentro de 10 días. Vale. Bueno. A ver, ¿a qué se dedicaba su padre, Ángel, después de la guerra? No, después de la guerra mi padre no ¿Falleció? Desapareció en el de Castuera, ¿verdad? Vale. ¿Y su madre? Mi madre la mataron en el 38. ¿También aquí en Castuera? Castuera, en la puerta del cementerio, el día 29 de julio de 1938. Entonces, ¿con quién se quedó usted? ¿Eh? ¿Con quién se quedó usted? Bueno, lo que querían recoger. Vale. Estuve vagando por ahí. Estuvo vagando fundamentalmente en Castuera, ¿no? Fundamentalmente en la zona del sur. Yo vine aquí desde Castuera, no sé cómo por 30 lameas y me llevaron, me trajeron eso. ¿Usted nació dónde nació? ¿Dónde nació Yo usted? nací en Campillo de Llerena, Campillo de Llerena. el día 26 de julio de 1928. ¿Tengo entrevista? Aquí estoy con Ángel. Muy bien. Luego nos vemos. Ya te Hasta vas. ahora. Bueno, entonces me ha dicho el día 26 de julio de 1928. Vale, y entonces no sabe cómo llevarte a Zalamea. No. Bueno, no sé cómo cuando se terminó la guerra. Sí, A mí me trajeron aquí con 3 meses. sí, Fuera. Castuera. Cuando mis padres se situaron aquí, tenían un poder adquisitivo bastante bueno porque tenían un taller mecánico con 4 empleados más, creo que sean 4 o 5. La cuestión que entre los empleados y mis hermanos, que eran 3, Sí, eran 7 o 8, más mi padre, taller mecánico, conducción. sí, Mi padre era inventor. sí. Inventó el arado tipo campillo, que tenía bastante ahí, si quieres verlo. ¿Sí? Yo vine aquí a Castuera por 2 meses o 3. Y aquí puso su padre el taller, ¿no? Sí, aquí tenía un taller muy próspero, ¿sabes? Un taller con condición y eso. Y teníamos, aparte del taller, teníamos coches, teníamos un poder adquisitivo relativamente bueno, teníamos cocines, O sea que muy y bien. otro un carrete de buey, las máquinas, los salones eran arrendados. Ya. Teníamos un vivir con un desahogo económico bastante bueno. Sí, que iba bien. Lo que pasa es que mi padre se tiraba un poco la política y eso, pues, estuvo de nombrar consejero del Partido Comunista en Cabeza del Buen, ¿sabes? Durante la República. Sí. En 1938, por ahí, ¿sabes? Pasó eso, ¿no? Luego cuando la bolsa de la Serena, cuando tomaron toda la zona esta de Castuera, Sí. pues yo y mi hermano, cuando eran mecánicos y andaban con camiones en el ejército, en vez de andar en el frente, andaban con camiones. Sí. Nos sacó de aquí por la carretera de Siberia. Sí. Cuando íbamos aquí por la carretera de Siberia, todos los que iban huyendo de la bolsa aquí de la Serena, eran mujeres, niños, viejos. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 9 hermanos, 9 hermanos. 6 varones y 3 hembras. Vale. Si quieres te doy el orden de los nombres. No, los nombres no me hacen falta. Cuando vean que son 6 y 3 es suficiente. Gracias, Ángel. Sígame contando. Entonces salimos con mi hermano con un camioncillo que tenían del ejército previamente, pero no era conductor, pero estuvo en el ejército, en los frente, y nos sacó con un camión por la carretera de Siberia.
por la carretera de Siberia venía un avión Zapa apoyando la cuneta. Pues ya la dirección. Y a ver la fila saliendo de la bolsa. Sí, ametrallando a todo el que iba por la carretera por un lado de la cuneta de la carretera. La línea de tiro de avión. Y cuando llegaba a una punta, pues daba la vuelta y por la otra, y así hasta que se le acababa la gasolina que tenía que ir. Ametrallando la camioneta de la carretera, pues no iban militares ninguno. Era civil. Quizás el único militar era mi hermano que nos llevaba a nosotros, a mi padre, a mi hermana, a una hermana mía, a su mujer, un patrullano, no sé si era algún jefe suyo o algo. Pero mi hermano, cuando veía la línea de la trayectoria del avión, se salía de la línea de la trayectoria, a debajo de una encina árabe y luego se incorporaba a la carretera. ¿Esto en qué año fue más o menos? Se ocupan de la forma de Cachuela, de la bolsa de la Serena. ¿Sabes? Y por la carretera, por lo único que iban yendo eran mujeres, niños, abuelos, viejos, caparatas. Y da la casualidad que en una de las veces que adelantando por el camión, una mujer que yo iba, se llevaba un burro con unas aguaderas y en los que se llamaban de los cántaros, pues llevaba un niño, dos muertos y han metido en las aguaderas. Las cantareras que se llamaban. Sí, eran aguaderas porque se veían para los cántaros del agua. Se lavaban a la vera y los sitios donde se metía el cántaro se llamaban jacos. Hoy se usa la palabra jaco, no se nota. Sí. Cuatro jaques, cuatro cántaros. Entonces, pues, vimos esas cosas, gente muerta en la carretera, claro, nosotros íbamos en el campo, íbamos más ligeros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando mi hermano se salía de la trayectoria del avión, se la guiaba, y el avión pasaba y se incorporaba otra vez, y luego venía por la otra fila, la misma, luego daba la vuelta por la otra hasta que se le acabara la gasolina y se fue. Sí. La carretera completamente sembrada de cadáveres de niños, mujeres, no iban militares ninguno, eran solamente paisanos todos. Que iban huyendo de la Serena en dirección a Ciruela. Y eso. Luego ya pues cambió de dirección, no sé si en Ciruela o dónde, y fuimos a parar a Peñasordo. Sí. Y entonces, estando en Peñasordo, fue cuando aquel célebre bombardeo que destruyó Capilla. Sí. No, Salsa Capilla. Salsa Capilla. Destruyó la Salsa Capilla, la hizo mito. Y nosotros lo pasamos en Peñasordo, debajo de unos localitos muy grandes que había en la carretera, y estábamos y oíamos temblar la tierra y todo. Salsa Capilla la destruyeron del todo, que luego en el régimen franquista hicieron otro pueblo nuevo que se llamaron Santa Capilla la Nueva, sí. Y luego Santa Capilla la Vieja, sí. Que luego se restauró eso ya no lo conocimos porque estaba, ¿qué pasó? Sí. Cada uno reconstruyó las casas como pudo y se fueron a vivir a su casa de Santa Capilla la Vieja. Sí. Porque se empezó a llamar Santa Capilla la Vieja porque su nombre es Santa Capilla, pero le pusieron la Vieja porque Franco hizo otra Santa Capilla Nueva. Sí. Estábamos aquí en Peñasordo oyendo todo ese bombeo de la completa destrucción de Santa Capilla. Y ya te digo, ya cuando pudo arrancar, pues se iba mi padre, una hermana mía, la mujer de mi hermano, y un familiar de un jefe o suyo. No sé si hay un jefe también. Y ya nos fuimos a parar a Benón.
iban con destino a Venoja, porque allí había un taller de reparación de camiones y vehículos del ejército. Mi hermano era mecánico, pues lo destinado allí. Y estuvimos viviendo en Venoja, pues hasta que se terminó la guerra. Franco dijo que todo aquel que no tuviese sus manos manchadas de sangre, tuviese sus manos limpias, podían volver con seguridad, cierta seguridad. No la hubo, ¿cierto? Entonces mi padre no fue ni cogió preso prisionero, ni nada. Mi padre llegó a entregarse porque como había esa orden de que tuviera sus manos limpias, no sería eso, y pues las metieron. Según se iban entregando, iban al campo. Suponiendo que si mi padre y mis hermanos hubiesen tenido las manos manchadas, Sí. eso que no entran, ¿no? Si hubiesen ido a la sierra, si hubiesen ido a un equipo, pero cuando llegaron a entregarse, porque supuestamente que veían que iban a cumplir la orden dada por el general Vichy. Y por aquel entonces usted tenía ya 12 años. Bueno, no, yo tenía, bueno, 36, tenía 8, pues tenía 11, 10, 8, 11 años. ¿Y dónde fue? Fuimos a Venoja. Y en Venoja ya se acabó la guerra. Sí, pero y ahí ya, cuando sus padres se lo llevaron. Ahí ya mi hermano nos trajo a la escuela con la idea de reintegrarnos, ¿no? Sí, a subir a normal. Aguantar si tenían pensión, si tenían esto, vinieron y se entregaron, que no fueron cogidos, hechos prisioneros ni nada de eso, sino vinieron a entregarse porque tenían la gran satisfacción de no haber hecho nada. Sí, era político, Sí. pero como los según se iban entregando, lo iban metiendo en el campo de concentración. Y ahí usted, en ese año 39, 30... Bueno, ahí yo pierdo la onda porque no sé ni dónde estuve, porque yo estuve por ahí, quedarme ahí solo, como se suele decir, pues anduve pagando, viviendo casi de las caridades, donde me querían recoger y darme algo, hasta que en Salamea de la Serena... Después de ahí lo que comía por aquella época. ¿Lo que comía? Sí. ¿Cómo iba a comer si pasábamos a comprar un ciego? ¿Cómo recuerda usted ese año? ¿Cómo lo voy a recordar? No se me puede. Se iban los ojos detrás de una caja de plata. Y no lo podía coger, claro. Claro. Y entonces un señor de Salamea estaba emparentado con la mujer de mi hermano, que era de Salamea también. Me recogió y me tuvo allí recogido no sé cuánto tiempo, unos meses, no sé cuánto. Allí en un partido, hasta que mis abuelos volvían en Valencia a las Torres, arrodillaron donde yo estaba y mandaron a un pariente, a un primo hermano de mi mujer, o sea, de mi mujer, de mi madre, a que nos recogiera, porque mi abuelo era ciego, estaba de catarata, no veía nada, y el hombre pues estaba pidiendo limosna. Y juntó unas pereiras y se las dio al pariente ese y vino a Salamea a recogerme. Y me llevó adelante las cosas con mi abuelo. Y allí ya pues pasando calamidades, viendo el azarillo con mi abuelo viviendo. Sí. Y ayer dijo que había visto morir a 2 muchachos de hambre. Así, eso ya fue en Valencia de las Torres. Me decían el vivo. Los padres le decían el vivo. Y era una cosita todo. Pero los pueblos decían que la gente pasaba menos hambre porque podía ir al campo y demás. Bueno, pero esta gente no sé por qué, pero es que no había nada. Menos mal que luego vino
el año 46, que fue muy espléndido en la cosecha de habas, que había muchos habales. ¿Iban ustedes a recogerla? A recogerlas, no, a robarlas. A robarla. Por la noche. Y claro, pues te comías un guiso de haba y ibas tirando adelante, ¿no? Y con las habas aquí tirando para adelante. Claro. Es que ese año, el año 46, estoy hablando de eso, fue un año muy espléndido. Porque el día 44, 45 fue el año de la hambre. Pero luego vino el 46, que fue un año muy espléndido. Y la primera cosecha que se adelantó, nada de cosas para poder comer, era la carne. Y salíamos de la noche a la habas, a probar habas, y muchas veces los mismos buenos se dejaban ver. ¿Y cómo preparaban esas habas? ¿Cómo se las comían? Bueno, pues empezando que según las ibas robando te las ibas comiendo. Y otras veces pues un guiso con un poquito de aceite o lo que podía haber tenido. ¿Y dónde sacaban el aceite? ¿El extraperlo? El extraperlo, no sé cómo lo sacaban. El aceite también había que montarlo mucho. Muchas veces no era aceite, muchas veces era tocinos fritos de la grasa. ¿De los restos que iba dejando? Exactamente. A lo mejor te daban un poquito de tocino en algún sitio donde pedíamos algo y lo freía y soltaba una grasita y eso ¿Y el auxilio social y eso? Sí, hubo algo de auxilio social, sí, yo estuve yendo. Porque yo no es que yo tuviera tiempo, que yo iba allí, no, yo lo que iba era con unas carteras que te daban para mi abuelo. Y lo que pasa es que como quedaban para mi abuelo, pues teníamos también un poquito de no que dieran mucho, pero había que repartir más dinero. ¿Y a los niños no le daban algo? A los niños sí los había allí comiendo, pero yo lo que iba con la cartera aquella era recogerlo de mi abuelo. Lo llevábamos a casa y lo comíamos como podíamos. ¿Comía más su abuelo que el resto? No te puedo decir, pero bueno, se repartía buenamente. ¿Sabes? Pues mi abuelo era una buena persona, que fuera mi abuelo, pero el padre del pobre se quedó ciego con las cataratas. Entonces yo tenía que salir con él a mendigar. ¿Y recuerdas la tartera qué es lo que llevaba? ¿Qué llevaba la tartera dentro? Bueno, pues, no sé, a lo mejor unas lentejas, unas patatas, no recuerdo. Algunas veces, muy pocas veces, un poquito de garbanzo, de cocido. Sí. Lo que se dice presa, casi nada. Carne nunca, ¿no? Sí, algunas veces un cachito, pues parecía una bailarina allí. Sí. ¿Y eso era una vez a la semana? No, eso era todos los mediodías. Eso era todas las mediodías. Bueno, o sea que más o menos se podía ir tirando. Recuerdo usted haber tenido dolores de hambre, haber estado enfermo. Yo he pasado mucha hambre, ahora dolores y sí, esas cosas yo no. Eso que relata la gente de calambres y ese... Yo no, ya te digo que gente del pueblo que no es que fueran amigos míos, sino eran de otra zona del pueblo, sí. Y los conocíamos como todos los muchachos nos conocíamos, pero no eran de la panda, ¿no? Sí. Sí, murieron ya. Murieron ya. Hacían los vivos. ¿Cómo recuerda usted aquella muerte en el pueblo? Qué sé yo, no sé, que si aquello era una pavecita, lo que iba, la caja la podía llevar como si fuera una bandeja de dulce. A ver, no pesaba nada. ¿Y la gente lo asumía como normal esas muertes o no sé, lo asumían como normal esas muertes? Bueno, se mueren de hambre. Pues no lo sé, yo tenía una edad que no tenía mucha capacidad de comprensión en esa edad, para mí todo era un chaval de 11 o 12 años. Era normal. Que no tenía yo mucho en cuenta. Bueno, sí lo tenía en cuenta, pero que no lo asumía yo como explicar. Ya, sí, que bueno, que era lo que estaba viviendo en aquel entonces, era lo que tocaba vivir y ya está. Sí, lo que sí me acuerdo es que venían unas catequistas. Sí. De la asociación femenina, ¿no? Sí, venían y le preguntan a un chaval
entonces no eran algarrobos lo que se guisaban, que era muy fuerte. ¿Qué es eso de hablar? Era una cosa parecida a la lenteja, pero que se le echa a los animales, de pienso, algarrobos. Y recuerdo que sí, que una vez a uno de ellos me pregunta una de las catequistas esas, que ensucia el alma, cosa de religión. Sí. Y le contestó los algarrobos. ¿Y quién le dijo de la sección juvenil? Pues nada, un comentario de cualquiera, no sé lo que dijo ni lo que dijo, nada más que nos empezamos a reír dentro de lo que nos podíamos reír. ¿Recuerda usted haber, aparte de robado las habas, de que se robase más comida? O... No, yo ¿Y de haber visto a alguien? muchas veces lo que iba a lo mejor a un sitio donde tiraban las peladuras de las patatas, Sí. a recoger las peladuras y hacer una tortilla de peladuras de patatas, no de patatas, sino Sí, de sí, de peladura. Y algo más, porque yo he escuchado testimonios de gente que comía, a lo mejor para comer carne, comía cabra muerta. O... Pues sí, yo no llegué a eso. Había una señora muy gorda, precisamente, que tenía muchos hijos, que le decían la pirola. Claro, gorda en esa época, ¿no? Pues sí, pero era así. Le decían la pirola. Y sí, cuando se moría un burro iba con un cuchillo y un baño a traerse todo lo que podía. Todo lo que cogía y Sí, se lo todo lo que comía cogía. y ya está. A lo mejor por eso estaba gorda, ¿no? Le decían la pirola. Y luego cuando empezó usted a trabajar, Bueno, yo empecé a trabajar tendría a lo mejor 13 años en una fábrica a lo que me mandaban, en una fábrica de harina. A lo que me mandaba allí el profesor de toda la gente. ¿y harina podía llevarse usted o era imposible? Llevarte no. Lo que sí te daban era un poquito de más de pan de la ración. Bueno, pues trabajaba allí. Pero lo que pasaba es eso. Vamos a parar al mismo sitio. Nosotros teníamos pan, pero no teníamos aceite. Ya. Entonces tenían que cambiar este pan, a lo mejor con otra, con un poco de aceite. Se intercambiaban la... Cambiaban unos alimentos que tú podías tener con más facilidad, porque al trabajar la fábrica me daban más cantidad de pan de la ración. Sí. Entonces la ración era un pan para 7, un pan de 900 gramos para 7 personas al día. ¿Bien? Está bien. Y entonces pues, nosotros sí teníamos un poquito más de abundancia de pan, pero teníamos escasez de otras cosas. Entonces había que preguntar ese pan, que teníamos un poquito más en abundancia por otros artículos, Sí. como el tocino o otra cosa que se comía. Sí, lo que no tenía claro. ¿Y el extraperlo lo recuerda usted? Hombre, mucho ultraperista, han habido mucho. Sí. Sí, es cierto. ¿Qué se hacía de extraperlo por esta zona? Que por esta zona, ¿qué se hacía de extraperlo? Porque, por ejemplo, en Pala era aceite. La harina y el trigo. El trigo era sobre todo lo que se Se extraperlaba. dedicaba a salir de madrugada con un saco de trigo huyendo de los civiles y de la vigilancia a venderla en otros pueblos a lo mejor un poquito más caro. Sí, un poco más caro para sacar algo. Para sacar algo. Y si lo cogían los civiles, Eso lo quitaban. y ya está, ¿no? No sé si le ponía algún castigo. El problema quitárselo lo quitaban. Se lo quitaban. ¿Recuerda usted algún refrán de la época sobre el hambre? ¿O algún chiste o alguna cosa? Había un refrán que cuando en una ocasión repartían a algunos trabajadores a algunas fincas. Sí. Decían, tú tienes una finca, tienes que llevarte 3 o 4, pero cobraba mucho. Y entonces había el refrán que decía, pasan más hambre que los repartidores del día. Le daban un poco de comer. Ah, claro. ¿Que los repartidores de qué? Del Berciá es una finca. Ah, vale, el Berciá, pasa, lo voy a apuntar. Y le pasan más hambre que los repartidores del Berciá. Le repartían a la finca a estos trabajadores, que no ganaban nada, pero que tampoco comían. Ya. Entonces decía, eso pasa más hambre que los repartidos del Berciá. ¿Recuerda usted haber soñado con la comida? ¿Cómo? Soñado con la comida. Haber tenido sueños. No sé, yo porque ya relativamente cuando empecé a trabajar en la fábrica de harina, Empezaron a mejorar las cosas. empezamos a tener un poquito de más pan. ¿Eso qué año era más o menos? ¿Eh? ¿Qué año era eso más o menos? Eso podría ser 44,
años peores. Sí, la que la y pues, yo recuerdo eso, que yo trabajaba de noche, Sí, era el ayudante con el molinero, sí, y llegaba a la panadería con un botecito, con un poquitito de aceite, pues yo un pelote de masa, Sí. lo amasaba con el aceite, me comía eso, un bollo amasado con aceite. sí, y así iba un poco mejor. Sí, vamos un poquito mejor. Ya te digo, ya al partir empezó a trabajar la fábrica, porque otro hermano mío también trabajaba allí ya más de mayor, Sí, pues ya teníamos un poco de más cambio. sí, Pero carecíamos de otros artículos. sí, pero lo cambiaban. Entonces había que cambiar pan por garbanzo, había que cambiar pan por aceite, había que cambiar pan por artículo. Ya era todo, ¿no? Ya, Sí, teníamos un poquito más pan que los demás, ya, pero había que cambiar por otras cosas que no teníamos. ya. ¿Y conoce de vecinos que ocultasen el hambre? Es decir, que aunque pasaran hambre no lo mostraban. Porque eso era... Eso no se podía, pero eso se veía claramente. Y que podía y que no podía. Pero ya te digo, yo antes de empezar a ir a trabajar, pues yo iba de Lazarillo con mi abuelo pidiendo de casa en casa. Sí. Y la gente le daba cosas. Generalmente sí, ¿no? En consideración, porque mi abuelo había sido una persona, mi abuela, la gente que era maldad que había, también había gente que era sí, entonces se ayudaba. Entre la gente del pueblo se ayudaba, ¿no? Había una Se ayudaba relativamente, porque nadie estaba para ayudar a nadie, pero yo tenía un poquito de la comprensión. Ya, ya. Si te sobraba lo mínimo, lo dabas, ¿no? Si te sobraba algo, tenía lo que daban según a quién. Tenía que ser gente que estuviese más cercana a ellos, más animados, más... No podía abordar por el amigo, no un cachito de pan que le sobraba, una mitad cocina. Y yo me acuerdo de que a veces hasta las 3 de la madrugada estaba en una cola de un señor que mataba cerdos para comprar mi vestido de cocina. Sí. Ya usted en la cola. Sí, una cola muy grande. Para comprar mi vestido, usted no compraba mal. Hace tonto. Claro. Una cola, 2 horas. Esperando que me toque comprar medio kilo es porque no tenía para comprar un kilo. Ese señor que mataban, ¿quién era? Se decían Luis de la Gente. Y era alguien que tenía dinero en el pueblo. Bueno, sí, tenía un poquito de movimiento de la matanza. ¿Era afín al régimen? ¿Era afín al régimen? Pues no, era un hombre que relativamente no se me... era muy... relativamente era caritativo. Sí. Algunas veces pues se echaba un poquito más de cuerpo. Pero vamos, no que fuese un ángel del cielo, pero tampoco un demonio. Ya. Pero el hombre normal. Ya. Y recuerdo que por aquí para Navidad Si no tenía hijos, era un matrimonio de y con lo cual estaba más esa sí, tenía un buen desahogo. Se dedicaba a matar así. Y mataba, y ya se mataba unas colas así en la puerta, y a cada uno lo que podía llevarse una kilo de paletilla, pues se llevaba, pero el que no, como yo por ejemplo, le ponía para medio kilo de cocido, pues... ¿Y ese se le daba para todo el pueblo? ¿Cuántos mataba? Yo que recuerdo entonces nada más. Solo mataba uno. ¿Y hasta dónde llegaba? Lo que él se quedaba... Era un chaval y esas cosas como las tenía. Claro. Yo tenía nada más que lo que me podía llevar Sí, a la casa y... Bueno, No era mala persona. No recuerdo. ¿Y a qué Era edad, matrimonio, tenía hijos. a qué edad empezó usted a trabajar con los camiones? ¿Con el transporte? ¿Cómo? Con el transporte. Después vine de la vida. ¿Después que vino? ¿Después que vino de servicio? ¿Dónde sirvió usted? Yo serví en la agrupación de intendencia número 1 en Madrid, en la calle, hoy se llama Avenida Barcelona, calle Pacífico número 36, La avenida Barcelona.
Hoy Avenida de Barcelona. ¿Y allí cuántos años estuvo? ¿3? No, Algo menos. Y ahí también se pasaban muchos años, porque ahí me he visto... no, ¿No? precisamente era intendente. Sí. Y entonces yo me saqué el carnet, Sí. ¿sabes? Pues andaba con camiones de reparto y de mucha gente que cargábamos unos materos que otros. A lo mejor las cabezas de circular, que las se perdían detrás de la gente del camión. Algunas latas de sardinas. O sea, Y cuando y eso- me encontraba algún compañero que digo, levanta el respaldo del camión con una lata de sardinas. ¿En qué año era eso? 50, 51. Sí, que ya estaban las cosas un poco mejor, ¿no? Sí, claro. Yo tuve la suerte de servir en intendencia, era donde había corrupción muy Sí, en el estaba ejército. todo... Y ya, luego ya empecé con el camión, el turno del camión. Cada vez que iba a llevar suministro a los capitanes, siempre allá. Siempre allá. Entonces, tuvo suerte, relativa suerte en ese sentido. Sí, en esa, a partir de entonces ya sí. En eso, la harina también. A partir de entonces ya sí, porque ya me saqué la carnet particular de Mili, pues luego yo estuve de instructor de conductores en la escuela del ejército, luego me hice instructor de conductores, y luego ya pues vine, la María Zapata particular, la de primera que se llamaba entonces, podía conducir camiones, taxis, todo eso. Y me vine al pueblo, tuve un mes con un camión de pescado con los requisitos malos. En Catuera, ¿no? No, Ya, ya. todo esto que estoy hablando ya es Valencia. Ah, vale. Y luego, cuando se acabó el relevo de ese, también de la sardina que se ponía el choco malo y lo que digo yo, también el pescado. Luego me coloqué con un señor de choco de Noguera, que era el juez, Manuel Rodríguez Pérez, que era juez de Noguera, que tenía, y ahora ahí estuve un par de años ahí. Y luego, cuando me vino de ese señor, me coloqué de tractorista en una finca que se llama Turismo. ¿Sabes? Una finca con un tractor. La finca era en Leoncio González de Gregorio, la Sagra, los Montenegro, Está sin nombre, ¿eh? Leoncio González de Gregorio, López Montenegro y Márquez de Madrid. Por supuesto era un... Nosotros allí en mi pueblo le llamaban, la finca se llamaba Potrico, Sí. y le decíamos el tío Potrico. A mí en el Perdón León se me dice. ¿Dónde van a habitar el tío Potrico por ahí? ¿Y él lo sabía que le llamaban así? Pues no lo sé. A lo mejor en alguna ocasión llegó a oír que precisamente el hijo de ese señor, que le decíamos Pilín, se casó con Isabel Álvarez de Toledo, la llamada Marquesa Roja. Sí, algo me suena de eso. Isabel Álvarez de Toledo, la llamaban la Marquesa. Y después de trabajar con ese señor... Es que estando yo trabajando con ese señor en la finca de tractorista, llegaron unos, porque allí en esa finca trabajaban muchos de tierra. Sí. Y llegó una vez uno y me dijo, dice, Ángel, mira, me ha dicho un señor allí que le decían de miseria, pero vamos, era rico, ¿no? Ha dicho Joaquín Rajo, o sea, que si te quieres ir de choque con ellos. Entonces pues dejé lo de Potrico y me fui de choque con la familia esta Rajo, ¿no? Sí. Me fui de choque con ellos, tuve un año o dos de choque con ellos y luego, como pude con un poquito de ayuda de mi hermano, pues compré un coche, me fui con Vicente,
Y a partir de entonces, pues ya Y ahí tu vida normal. empecé la vida normal con el taxi. Ya mejoró todo y aquellos años malos fueron de 40 a 45. Bueno, los años malos siguieron viviendo, porque el taxi pues, también se pasaba mucho, porque había que aguantar mucho. Ya. Porque yo salía de viaje con unos falangistas que había allí, a reuniones de falange, a los Villanueva, Villanueva, aquí acá afuera, y me iban contando la batallita suya. Aquí le hicimos algo y muchas veces. Y yo me tenía que decir, claro, yo será uno de estos que se encargaba. Claro. Eso Y algunas veces pensé, digo, estaba por darle la vuelta al coche, claro, ya estaba casado, tenía mis hijos. porque alguna Pero vez. que se me venían y se me iban buenas ideas de decir, ya tirar el coche por un barranco. ¿A cuántos hermanos yo también pasó? ¿A cuántos hermanos? Nosotros éramos 9, ¿Y cuántos murieron? quedamos 6. Quedaron 6, ¿no? Vale, ¿y los otros 3 murieron? ¿Murieron los otros 3? Los 3 niños desaparecieron del campo. Mi madre la mataron en la puerta del cementerio el día 29 de julio de 1978. Algo de su cuerpo o algo de eso, ¿no? No ha aparecido, ¿no? Hasta ahora no. Bueno, ni aparecerá. Bueno, pues bueno, hay que luchar, ¿no? Nunca más. Pero claro, yo con estos señores que eran dos falangistas, que iban de viaje, cuando pasábamos a la gente, aquí le hicimos esto, aquí, allá como chicha. Se regocijaban, ¿no? Ellos se regocijaban. Sí, contando sus batallitas, sus cosas. Y yo aguantándome, decía, no seréis alguno de vosotros. Eran jóvenes. Bueno, relativamente eran jóvenes, eran, por ejemplo, tenían 30, 40 años, yo tenía entonces 21, 22. Ya. 40. Son muy duros. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que con esto me vale. Le voy a coger el teléfono a Ángel, por si algún día le parece. Sí. Yo le voy a dar el mío, ¿vale? Por si se acuerda usted de algo. Me dijiste que era Sí, yo soy de Cáceres, pero estoy en la Villar de Pela. la Villa de Pela. Yo he ido mucho a la Villa, y a Obando, y a Sí, que está allá al lado todo. todos esos sitios. Como estoy aquí relativamente cerca, si usted se acuerda de algo, pues me llama y ya está, ese es el teléfono el que viene ahí. Me llama y ya está. Si me da usted el suyo, Ángel, Yo el fijo lo quité porque sí, bueno, mi mujer murió y yo ando, pues, ¿para qué quiero tener hijos? Ya, con el móvil para arriba y para abajo. si nunca está en casa, ¿verdad? Ahora El mismo que me lo está en oscuro. Es azul, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a ver que lo apunto yo por aquí. Este rojo es era el de mi mujer, que lo conservo todavía. Hace pero bien. Bueno, Ángel, mire, usted, ¿me puede usted autorizar a que yo esto que le he grabado lo utilice para cuando tenga que hacer algún estudio o demás? ¿Me firma eso, no le importa? No hace falta, con que sea un gramato me vale, tampoco hace falta que sea mucho. ¿Dónde? Allá, ahí. Sí. Ahí sí. Yo Ángel voy a intentar recopilar el máximo posible de testimonios en torno al hambre, ¿vale? Y yo como tengo su teléfono, cuando lo tenga todo preparado, me voy a poner en contacto con usted si le parece, ¿vale? Para enseñarle por lo menos lo que ha quedado. Vale, Ángel. Le doy las gracias, ¿vale? Porque todo testimonio es... Sí, a ciertas hay por allí, las tengo ahí, pero ya esto, las cartas que escribió mi padre fue... ¿Las tiene usted en el coche? Pues sería interesante verlas. Sería muy interesante verlas. Si quiere que la vayamos a ver, o la vemos luego allí en... Ah, pues lo vemos. Estupendo.